Bienvenidos a una nueva conversación en EIF Solar. Aquí ya sabéis que no repetimos lo que se dice en todos lados, aquí no lucimos marcas, aquí venimos a hacer preguntas incómodas, a entender de verdad lo que se mueve en el mercado, sin parafernalias y sin tonterías. Hoy está conmigo alguien que todos vais a conocer, que representa una de las empresas más grandes en cuanto a conectores de corriente continua en el mercado. Por supuesto, tengo el placer de presentaros a Walter. Walter, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hoy vamos a hablar de un componente que genera mucha controversia en las instalaciones fotovoltaicas y que está muy infravalorado, que son los conectores de corriente continua. Pero antes de nada, preséntate tú, cuéntanos quién es Walter y cómo llegaste sobre todo a este mundo. Bueno, Jaime, gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar sobre los conectores de fotovoltaica. Pues yo vengo de las telecomunicaciones, nada que ver con la fotovoltaica. Estuve trabajando unos años después de acabar mis estudios en diferentes empresas de telecomunicaciones, pero vi que no me acababa de llenar. Entonces, por casualidad, probé echar el currículum en Stauli, que se dedica al sector industrial. Y nada, y ahí llevo desde 2008. Me dio la oportunidad de empezar, aunque no dedicado al 100% a la fotovoltaica, desde entonces, que tuve la suerte de trabajar con los gigantes de España como Siliken, Peafersa y Sofotón, pero también trabajé en sectores como el ferroviario, aeronáutica, automatización, y esto me ha dado un background, un conocimiento muy extenso en el sector industrial en general. Perfecto. Vamos a ir directos al grano. Todos conocemos Stauli, de lo que presume su tecnología multicontact. Cuéntanos qué hay de verdad y dónde empieza ya el marketing. Pues en Stauli Electrical Connectors nuestra tecnología se basa en la tecnología Multilam, que son unas láminas que garantizan un buen contacto entre los contactos macho y hembra. La experiencia que tenemos en diferentes industrias nos ha hecho desarrollar diferentes multiláminas. Unas, por ejemplo, son para corrientes muy elevadas, estamos hablando a lo mejor de más de 1000 amperios, otras que son capaces de rascar el óxido de los conectores para garantizar una buena conexión. Después tenemos multiláminas capaces de mantener las características iniciales tras 1 millón de ciclos de conexión y desconexión. Y tenemos una multilámina específica para los conectores de fotovoltaica, que ahí no tenemos grandes ciclos, la corriente llegamos a unos 70 amperios, pero es un conector que tiene que durar toda la vida útil de una planta fotovoltaica. Estamos hablando que a lo mejor 25 o incluso 30 años, sin hacer ningún mantenimiento, y todo garantizando la mínima resistencia de contacto. Entonces, podemos decir que el principal fallo, que siempre se dice que los fallos vienen de los conectores, los grandes fallos que generan incendios en las plantas fotovoltaicas vienen de conectores. ¿Podemos decir que puede que no sea un fallo de conector, sino de cómo se ha utilizado ese conector? Los fallos vienen en la parte de continua, ¿no? Nos centramos en esta parte. La principal es el hecho de interconectar diferentes fabricantes de conectores. Ese es el primer fallo. Y no porque lo digamos nosotros desde Stauli, sino hay estudios de terceros que lo corroboran, ¿no? Entonces, el segundo error es la manipulación del conector, el cómo se monta y dónde se instala. Ese sería el segundo problema. Lo que esto provoca son incrementos de resistencia, temperatura y con los posibles incendios. De hecho, recuerdo cuando estuvimos en un evento hace tiempo que vosotros en Stauli tenéis una herramienta específica para crimpar vuestros conectores. Correcto. Y la garantía solo cubre si está crimpado con estos elementos. Sí, entonces nuestra garantía en los conectores se basa en que se cumpla la normativa internacional, la IEC. Entonces, la IEC especifica que el montaje del conector se debe hacer siguiendo el manual del fabricante. Entonces, nosotros tenemos en el manual especificando las herramientas que se deben utilizar de forma obligatoria o recomendaciones. Y la que es obligatoria es la crimpadora. Claro. Entonces, preguntarás, ¿cómo se sabe que se ha hecho el montaje con nuestra crimpadora? Pues simplemente porque marca. En el momento de hacer el montaje, estampa unas marcas en los pines. Claro. Entonces, el principal riesgo de comprar una copia o incluso una copia barata, que mucha gente busca las formas de ahorrar en sus instalaciones, podría ser podría ser malos conectores, altas resistencias. Desarrollanos un poquito qué puede pasar si compramos una copia barata. Bueno, al principio
Para los que no entienden, como los fabricantes de conectores, tú ves un conector del fabricante A y el del fabricante B y dices, son iguales, ¿no? Entonces los puedo conectar. Pero va más allá de que la forma te permita conectar un conector a macho con uno hembra. Estamos hablando de que hay diferentes tecnologías de contacto. Nosotros utilizamos la multilam, otros fabricantes utilizarán otra. Tolerancias, las dimensiones interiores son diferentes. ¿Cuántos milímetros de la parte macho entra dentro de la hembra? Eso varía en función del fabricante. Después tenemos los polímeros de la parte exterior. Cada fabricante utiliza un polímero diferente que pueda reaccionar entre el de un fabricante A y el de un fabricante B. Recordamos que están expuestos a la luz ultravioleta, que es un precursor de una reacción química. Claro. Y hablando de esto, hablando de toda la importancia que tiene tanto el proceso de crimpado, la interconexión entre todos los conectores, en Staubli habéis desarrollado el EvoReady, si no me equivoco, que claro, promete ahorrar tiempo. ¿Esto es una estrategia más de marketing para aumentar ventas o de verdad permite ahorrar tiempo sin sacrificar calidad? El EvoReady que hemos lanzado al mercado no tiene el objetivo de sustituir al MC4 o al MC4 Evo 2 que actualmente están en el mercado. Sí es verdad que también es válido para 1500 voltios, pero tiene, por ejemplo, la limitación de que solo es válido para cable de 4 y 6 milímetros, ¿no? Para 10 no la admite. ¿Que nos ahorra tiempo? Evidentemente. El saltarnos el paso de tener que coger el pin y crimparlo, introducirlo dentro de lo que es el cuerpo del conector, pues estaríamos hablando de un mínimo de 1 minuto por conector. Si necesitamos una instalación donde hay cientos o miles de conectores, pues estamos ahorrando tiempo. Claro, y esto vamos a relacionarlo ahora con uno de los puntos también muy importantes, el CAPEX, el OPEX, la bancabilidad de las plantas. ¿Qué influencia tiene solamente lo que es el conector de corriente continua, estos ahorros de tiempo y demás, en estos elementos, en el CAPEX, en el OPEX de las plantas? Mira, te lo pondré con cifras porque así lo vemos Sí. más claro. La parte del cableado en una instalación fotovoltaica donde se incluyen los conectores es menos del 1% del total. De este 1%, el 0,003 son los conectores del coste total de la instalación. El hecho de utilizar un conector barato, y ya me extiendo mucho, podríamos hablar de un 30% de un precio inferior, sería un 0,001% de diferencia. Y ahora esto cómo se traduce en un ejemplo real. Si tenemos una instalación de unos 5 megas, y voy hacia el alza en las cifras, hay unos 35.000 conectores, teniendo en cuenta lo de los módulos, los inversores y los que se montan en campo, que de estos serán unos 3.000 aproximadamente, que depende del instalador montarlos en campo. Unos 3.000 conectores podría suponer 800 euros el ahorro de usar el original o un conector que toca con una copia barata. Si tenemos en cuenta estos 800 euros que te ahorras en el CAPEX y al cabo de 1 año o 2 años tienes problemas en los conectores, que eso significa paradas, enviar a alguien, el tiempo que supone encontrar dónde está el error, sustituirlos, el precio en el OPEX en este caso es mucho superior a lo que nos hemos ahorrado en esa diferencia de utilizar un conector de calidad que uno de una copia barata. Entonces, para vosotros que nos estéis viendo, todos los que decís que ahorráis dinero o que compráis esos conectores baratos, ya sabéis que no es una excusa. Entonces, por favor, vamos a la calidad. Para hilar con esto, cuéntanos un caso concreto donde casi se lía o se llegó a liar por precisamente culpa de los conectores. En el mundo, bueno, hay varias noticias, sobre todo, ¿no? en instalaciones en tejados, sobre todo de centros comerciales y tal, hemos visto. Aquí en España nosotros directamente no hemos tocado un tema, pero sí, por ejemplo, en Sudamérica. Sí que nosotros nos han llamado para averiguar qué problema había en una instalación y solo con recibir las imágenes de conectores fundidos de una marca A con una marca B, pues fácilmente se identificó el problema. El tema está que estamos hablando de una instalación de 200 megas. Al principio la empresa de mantenimiento pensaba solo localizar y sustituir los conectores que daban problemas, pero viendo el volumen de fallos que habían, decidieron cambiarlo todo por conectores de Staubli. Y esto más o menos, ¿cuánto ha podido suponer de pérdidas o de limitación de ganancia para esta planta?
Piensa que son unos 200 megas y el cambio sí que es verdad que se ha hecho progresivamente, pero claro, estamos hablando que son unos 5 años en los que se ha tardado en hacer la operación y mantenimiento. Claro. Por parcelas. Claro, al final 5 años en los que paras la planta por sectores, en los que dejas de producir, Sí. personal, al final mucho dinero Trasladar todo. a personal desde España a Sudamérica. Claro, mucho dinero todo por no haber tomado la decisión correcta de utilizar. Sí. Y como hemos dicho, no nos vamos a meter en marcas. Staubli o una marca, El que toque. claro, el que Sí, toque, sí. que nos dé esa garantía y esa calidad. Sí, sí. En este sentido, ¿qué crees que falló en esa planta la unión entre conectores de diferentes marcas o el eslabón más débil que supone dentro del propio conector ese fallo? En el tema del eslabón más débil, yo no creo que sea los componentes en sí. Yo creo que somos más las personas en una instalación fotovoltaica. Ya desde, por ejemplo, en el CAPEX, las personas que deciden qué material se va a utilizar y si se rigen simplemente por precio, ¿no? Entonces, si tenemos una serie de equipos donde el precio más o menos es igual, pero después tenemos un fabricante que nos ofrece un 30% más barato, tiene que haber un motivo detrás, ¿no? Entonces, el hecho de que regirse solo por el precio en una instalación, en este caso, los conectores del módulo eran A y los que se utilizaron para hacer la conexión eran B. Entiendo que era por un tema de precio. Todo esto ha llevado a unas consecuencias en el OPEX desastrosas para esta instalación, como puedes cambiar todos los conectores, incluso también fusibles que habían en línea, y todo ese tiempo dedicado es una inversión enorme. Yo creo que no siempre es un tema de que quieran ahorrar costes, sino que muchas veces también nos encontramos que el fabricante del módulo pone un conector de un tipo, el fabricante del inversor pone un conector de otro tipo y la persona que está decidiendo o que está haciendo ese estudio pues o no sabe o no se fija y entonces compra un paquete de conectores a X marca y están mezclando conectores por mezclar. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podríamos también solucionar esto? Sí, el problema viene, hay que remitirse al principio un poco, ¿no? del primer conector dedicado a la fotovoltaica. Staubli en el 96 lanzó el MC3 y en el 2002 el MC4, el que hoy aún sigue siendo válido. El hecho de ser el primer conector dedicado a fotovoltaica, pues le ha cogido el nombre como ¿cómo diría? Como si fuera un estándar de la fotovoltaica, y no es así. El MC4 es el de Staubli. ¿Qué pasa? Que comúnmente, como se le conoce como un estándar, cualquiera llama un MC4 al conector de cualquier fabricante. Entonces, si una persona no tiene ese conocimiento técnico para diferenciarlos, ¿no? los conectores, pues al coger un MC4 le da igual que será del fabricante A, del fabricante B, y no se fijará en los conectores que lleva el módulo o el inversor, por ejemplo. Claro, de hecho, muchas veces yo creo que viene también por la presión que a día de hoy en el mercado tenemos por parte ya de clientes, de nuestro project manager y demás, de sacar cada vez proyectos más rápidos, cada vez queremos presupuestos más ajustados. Y puede venir de eso, ¿no? También que nos digan, este presupuesto tiene que estar para hoy a las 5 y si no está para hoy a las 5, se lía. Vale, pues entonces vamos a hacer la oferta rápidamente y luego no nos fijamos en qué conector hemos empleado. O un problema muy típico también hace relativamente poco era la intensidad de los paneles. Intensidades mayores de las que admitían algunas marcas de inversores y por eso también había lío en ciertos proyectos. Entonces puede que sea eso, ¿no? Que está el mercado también ahora un poco voluble en ese sentido. Y en ese sentido nosotros lo que fomentamos muchísimo es la formación. La formación en diferentes departamentos, no solo en el departamento técnico, sino pues por ejemplo en compras, aprovisionamientos, ¿no? Que también tiene que tener ese conocimiento no tan al fondo, tan al dedillo del técnico, pero sí de saber diferenciar, ¿no? En estos aspectos tan simples, ¿no? que hay diferentes tipos de conectores. Sí. Sí que es verdad que te podrías llegar a ahorrar lo que hemos comentado, el usar un conector que toca o uno barato, pero que al final todo eso, como has dicho, repercutirá en el OPEX. Sí, en proyectos como estos realmente hay que ver que no estás hablando de hoy para mañana, sino que luego también el plan de mantenimiento y la vida de la planta son 25 años. Necesitas también tener eso en cuenta. Hablando ya un poco más hacia adentro, a nivel sostenibilidad, que también es algo que está en boca de todos hoy en día, ¿cómo repercute a nivel medioambiental la fabricación y el proceso real de fabricar estos conectores?
Pues mira, nosotros tenemos en Establi un departamento, ESG, ¿no? Que se dedica a todos estos temas. También tengo que decirte que actualmente el MC4 no es un conector que use materiales reciclables y no es reciclable. El motivo está claro, es un conector que necesita tener una vida útil muy larga, entonces tiene que ser con unos polímeros de calidad. Sí que es verdad que estamos trabajando, mirando cómo podemos modificar esto, cómo poder ir incorporando materiales reciclables al conector, pero de momento no es posible. Esto entonces se relaciona también con otro tema, que es la obsolescencia. Ya sabemos que cada vez, según van pasando los años, los elementos, sobre todo la parte electrónica, tienen mucha obsolescencia. ¿Es esto algo real en el caso de Staubli o podemos esperar que un MC4 dure 20, 25, incluso más años? Mira, para tener una cierta garantía, lo más importante a la hora de elegir unos conectores es que estén certificados por los estándares internacionales, ya sea la IEC o la UL americana. Con estas certificaciones ya nos dicen que se han hecho una serie de test a los conectores en cámaras climáticas, por ejemplo, ¿no? Exposición a los rayos ultravioletas, que nos darán un mínimo de seguridad. Después hay unos estándares que van más allá, por ejemplo en Stabli que cumplimos. Pero con estas normativas ya tenemos una seguridad de que el conector, si lo instalamos adecuadamente, va a durar lo que se espera, ¿no? de la vida útil de la extracción. Evidentemente, los conectores más baratos no cumplen estos estándares. Entonces, te digo, es que a lo mejor al año, a los 2 años, ya externamente ves degradación por la luz ultravioleta. Los conectores pierden el color, hay micro roturas dentro del conector, que eso ya provoca pérdida de aislamiento y, bueno, pues errores como arcos o incendios. Hablando de aislamiento, ahora que lo mencionas, normalmente, evidentemente, se dice que todos los conectores pueden estar en exterior. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos una instalación flotante, hay unas lluvias muy abundantes en una zona y el conector se inunda? A eso me refería yo con los estándares. Entonces, la IEC, no sé si recuerdo que ahora son no sé si es 65E, lo mínimo que requiere para los conectores. Nosotros tenemos una IP68, que lo normal es que el conector pueda estar sumergido 1 metro durante 1 hora. Pues nosotros vamos más allá y nuestro conector puede estar sumergido 1 semana en carga, a la profundidad de 1 metro también. Claro, es un conector, por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Claro. Entonces, esto te da la seguridad en este tipo de instalaciones, las flotantes, en las que es probable que el conector pase. No puede estar eternamente sumergido, porque entonces tendríamos que utilizar otro conector, otro tipo de conector, pero el nuestro te da una garantía de que pueda estar trabajando sumergido. Esto me ha resultado curioso. ¿Tiene Staubli conectores que puedan estar sumergidos? Tenemos un conector, que es un conector de esos también unipolar, pero son unos bichos que llegan hasta, por ejemplo, 1000 amperios y 1000 voltios de aislamiento, y alguno de ellos tiene una IP69K. Esto no es que pueda estar sumergido, sino que se le pueden limpiar con agua a presión. O sea, le puedes tirar el agua a presión. Esto lo tenemos también, por ejemplo, en conectores para ferroviario, en donde pues a lo mejor por las lluvias extremas que pueden ir el tren o por la limpieza, esos conectores son los que más soportan. Esta IP es la más elevada. Después sí que hay otras que es para sumergido, pero esto ya no son IPs, son conectores dedicados para estar bajo el agua. Qué bueno. Pues vamos a futuro. ¿Qué podemos esperar de aquí a 15, 20 años? ¿Por dónde crees que va a ir la tecnología? Porque a simple vista es un conector sencillo, no hay mucho más que se pueda sacar, pero seguro que tenéis algo pensado o a futuro puede haber algo más. Pues no hace falta irnos a 15, 20 años. Te diría que 2 años para una tecnología que ahora te contaré y a lo mejor 5 para otra. Empezamos por la de 5 años. Estamos hablando ya de instalaciones de 2000 voltios. Nosotros ya tenemos el conector preparado para 2000 voltios. Al final es un MC4 Evo 2 un poquito más largo para que haya una distancia entre la zona de crimpado y el contacto por el tema de aislamiento. Y aunque no hayan muchos fabricantes aún de módulos y de inversores de string, creo que hay uno o dos actualmente,
Sí que se está pensando de hacer el salto a esta tecnología. Sí que es verdad que no será tan rápida como la que hicimos de los 1000 voltios a los 1500, porque aquí tenemos el hándicap de la electrónica que llevan los inversores de string, que esto costará un poquito más de dar el salto, y también porque la normativa aún no está escrita, no hay una IEC. Estamos hablando de 2000 voltios, que en teoría ya sería media tensión. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Subimos a media tensión o subimos la baja tensión a 2000 voltios? Entonces ahí Claro, está el tema. es complicado también a nivel normativa, tú lo has dicho y nosotros lo vemos todos los días. No vamos al mismo ritmo, la tecnología no evoluciona al mismo ritmo que la normativa. Sí, Y eso correcto. yo creo que es un problema. Sí, y también esto ya me lleva al segundo caso, hacia dónde vamos, el aluminio. Actualmente no se puede utilizar aluminio en secciones inferiores a 25 milímetros cuadrados. Ahí se tiene que utilizar cobre estañado, pues los conectores los pins son de cobre estañado. Pero actualmente en Países Bajos ya estamos haciendo pruebas en una instalación real con un MC4 de aluminio, con cableado de aluminio y Sí, todo. porque creéis que la normativa sí que irá hacia ese sentido. Se trabajará porque tampoco hay normativa. Claro. Hay unos problemas, hay unos hándicaps también en este tipo de tecnología, es que para la misma corriente que tengamos, por ejemplo, en un cable de 4 milímetros de cobre, tenemos que saltar a 6 milímetros en aluminio. O sea, tenemos que ir a una sección superior. Sí que es verdad que el aluminio es más barato que el cobre, pero estamos incrementando el grosor, ¿no? el peso, digamos, también del cableado. Entonces, veremos hacia dónde va. Al final el mercado es el que manda y el que decidirá si se da el salto o no. Claro, al frenar ahí, bueno, tenéis que, vuestro departamento de I+D tiene que ir también investigando y viendo de qué forma optimizar. Y bueno, es una buena línea, yo creo que merece la pena también explorarla porque al final todo lo que sea mejorar y viene siempre bien, entonces es muy muy interesante. Vamos a ir con algo un poco más picante. ¿Qué verdad o de qué tema no se habla nunca en las ferias y de cara al público? ¿Qué está un poco más detrás de esa cortina y qué nos puedes contar? Aquí te voy a dar un poco de salseo. Mira, recientemente Luis Candela se hizo eco de un white paper de Helio Volta, donde bueno, se daban los resultados de un estudio en cuanto a conectores, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? De interconexiones, el montaje, cómo se instalan. Y al final de este white paper aparece una especie de escrito de que el Laboratorio Nacional de Energía Fotovoltaica o Energías Renovables se llama, creo, de Estados Unidos, estaba intentando promover una nueva IEC para crear un conector universal de fotovoltaica. Esto significaría que ya se acabarían los problemas de compatibilidades. Nosotros en Staubli pertenecemos a estos comités de la IEC y trabajamos, ¿no? Para la creación de nuevas IECs que vayan más allá, como la que hemos comentado de las IPs más elevadas, ¿no? Y claro, que un conector sea universal no es tan simple como que haga clic, ¿no? Y nos olvidemos. Estamos hablando qué le decimos a esta normativa, qué valores tiene que coger en la resistencia de contacto. ¿Usamos la mejor que hay en el mercado, como la de Staubli, que es una de las más bajas del mercado, o no hace falta? ¿O vamos más allá y que sea inferior aún? ¿Qué polímeros utilizamos, ¿no? ¿Utilizamos los de más alta calidad? Por ejemplo, que nos permita instalarlos expuestos en el desierto, donde hay cambios bruscos de temperatura, ¿o no hace falta? La tecnología de contacto, ¿qué tecnología se utiliza? Claro. Entonces, a ver, no deja de ser algo positivo, ¿no? El quitarnos, quitaríamos un problema, pero no es tan sencillo como parece. Además, este conector universal, digamos, tendría que ser tanto válido para aplicaciones actuales como futuras. Claro. Lo que hemos comentado, flotantes, aluminio. Ya no te hablo de los 2000 voltios, o sea, ya se está pensando en los 3000 voltios. O sea ya se tiene que mirar muy, muy a futuro. Va hacia allá, ¿no? Los 3000 voltios sería ahorrarnos una gran cantidad de conectores en la instalación. Entonces se tiene que tener todo esto en cuenta, además de que sea viable a la fabricación. ¿Vale? O sea, lo podemos poner que sea el mejor conector del mundo, pero si es muy caro, ¿tendrá sentido? Claro. Entonces, bueno, con el paso del tiempo veremos hacia dónde va este tema. Aquí me surgen varias
cuestiones. Lo primero, claro, dices, ¿será viable? No, pero claro, también, ¿quién va a controlar que de verdad, pues esos fabricantes que quieren apretar un poco más el precio o que quieren intentar copar el mercado, de verdad cumplen con este estándar al milímetro y nos dan lo que realmente se pide? Es complicado también este tema. Sí, pero bueno, ahí tienes la seguridad de las certificaciones, ¿no? De las Claro. IECs, que una de ellas, por ejemplo, puede ser la TÜV alemana, ¿no? Que Claro. te certifica que no solo tu conector, sino tu proceso de fabricación, y no solo una fábrica, sino todas tus fábricas que tengas, cumplen esos estándares Claro. y te garantiza que ese conector va a cumplir con lo que se requiera. Entonces, esa es la manera de que cualquier fabricante, en el caso de que haya un conector universal, fabrique el conector con esas características. Eso podría ser muy bueno, es verdad, pero ¿cómo afectaría esto, por ejemplo, a una empresa como Staubli, que a día de hoy ya hace las cosas bien? Porque a las que hacen las cosas mal, pues evidentemente a nosotros como clientes nos va a beneficiar, esas empresas probablemente desaparecerán o se tendrán que adaptar, pero ¿a vosotros cómo os afectaría el tener que hacer un conector estándar? Bueno, no es algo nuevo para Staubli. De hecho, actualmente estamos desarrollando un conector de MCS que es para la carga de camiones. Y estamos hablando de un conector de megavatios. O sea, es increíble este conector. Y lo estamos diseñando y fabricando, porque ya hay unas primeras unidades, a medida que se está desarrollando la normativa específica, porque aún tampoco está. Pero lo que dice la normativa es que todos los fabricantes serán compatibles. O sea, no es algo nuevo para nosotros. En ese sentido, que se hiciera para fotovoltaica, pues quizá no sea algo tan malo. Nosotros continuamente vamos desarrollando, ¿no? Como hemos visto, el ready, el de aluminio. ¿Y hay que desarrollar un conector universal? Pues ahí Pues se estaremos desarrolla. también. Me refiero, pero lo más importante, ¿no? En lo que hemos dicho, ¿qué valores, qué características Claro. se le va a dar a ese conector? Claro, esto de hecho, bueno, ha pasado, lo hemos visto en otros mercados, ¿no? El mercado de la telefonía, que ahora es un conector universal para los teléfonos, el mercado del vehículo eléctrico, que también tiene conectores universales. No es tan extraño que pueda haber conector universal. Lo que pasa que no se acabaría, o sea, sí que solventaría una gran parte de los problemas, pero si el conector se siguiera montando como se montan muchos conectores o se siguen instalando de la forma que se hacen, estaríamos en las mismas. Claro. Ahí es donde hemos ido al principio, formación. Sí, de hecho, creo que es el principal problema, lo hemos comentado al principio. Al final el factor humano influye mucho. Bueno, tenemos por aquí algunos, es un elemento que no es difícil, pero no es sencillo de montar. Entonces, claro, al menos necesitas pasar esa formación que te permita saber cómo hacerlo correctamente, hacerlo en campo y sobre todo yo creo que los jefes de obra, por ejemplo, no te vean en la mesa montando MC4 y te metan prisa. Sí. Es un elemento que no supone un gran coste, en tiempo incluso yo creo que estará incluido ese tiempo de montaje, ¿no? en las cifras que me has dado. Vamos a hacer las cosas bien y vamos a montarlos como corresponde. Sí, al final montar un MC4 al principio sí que te puede costar un poquito, pero es que a lo que haces unos pocos, sobre todo los instaladores que montan muchísimos, al final lo tienen cogido por la mano. El principal problema es que encuentras en YouTube diferentes vídeos de cómo se tiene que montar un MC4 y ves barbaridades. Es tan sencillo como seguir el manual. Coger el PDF, incluso tenemos un vídeo en YouTube también explicado, que lo explica, y es tan sencillo como seguir esos pasos. Sí, de hecho, y si no, preguntas, que ya no solo vosotros, sino todos los distribuidores siempre tienen un departamento técnico que nos ayuda o nos resuelve las dudas que tengamos. Última ronda. Quiero una frase dura y directa que debería recordar todo el mundo que esté viendo este vídeo sobre conectores. Pues que de conectores para fotovoltaica hay muchos, hay diferentes fabricantes, pero MC4 solo hay uno, que es el conector de fotovoltaica de Staubli, que es el original. Perfecto. Ya sabéis, en EIF Solar llevamos años viendo que lo pequeño nunca es lo menos importante. Lo pequeño cuando falla te puede dejar sin planta, te puede dejar sin cliente, puede ocasionar muchos problemas. Por eso queríamos poner el foco aquí contigo, con Staubli. Muchas gracias por venir, por responder preguntas que a veces no son tan cómodas. Nos has contado cositas de un poquito de detrás de la cortina, como hemos dicho. Y a quienes nos estáis viendo, no creáis lo que yo digo, no creáis lo que Walter nos dice. Investigad, ir a planta, comprobar esos conectores, comprobad que lo que instaláis tiene sentido y a partir de ahí sacar vuestras propias conclusiones, porque lo que no cuestionas no puedes mejorarlo. Gracias.
Gracias.